Buenas, espero todos se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar del refuerzo de la sesión 4, electromagnetismo. Pregunta 1. La conductividad de una disolución es la capacidad que tiene esta para conducir la corriente eléctrica. Un estudiante realiza una serie de experimentos para estudiar la conductividad de un tipo de sal disuelta en agua y obtiene el siguiente resultado. Entonces aquí vemos la gráfica, la conductividad en el eje Y y la concentración en el eje X. Entonces vemos que es una gráfica de concentración con conductividad y lo que nos muestran es cómo se está relacionando. Dice, con base en la anterior información, en este experimento el estudiante busca estudiar A. La influencia de la temperatura, de temperatura no estamos hablando. B. El efecto de la conductividad de la disolución sobre la concentración de sal. El efecto de la conductividad, no estamos, conductividad de la disolución sobre la concentración de sal. Podría ser el efecto de la conductividad sobre la concentración de sal. Es al revés, es al revés. ¿Qué efecto tiene la concentración en la conductividad? Es al revés, pero bueno, esta podría ser. Nos habla de conductividad y concentración. C. La influencia de la carga de los iones sobre la conductividad. La influencia de la carga. En este momento no estamos hablando de carga. Y la de el efecto de la concentración, como la concentración de la sal sobre la conductividad. Correctos. Esta es la respuesta correcta, la D. Si fuera la B, la mejor gráfica sería el efecto de la conductividad. Entonces aquí conductividad sobre la concentración y aquí la concentración, porque la concentración dependería de la conductividad. El Y depende del X, entonces aquí es la conductividad depende de la concentración. Entonces el efecto de la concentración sobre la conductividad de la disolución. Sería la respuesta D. Pregunta número 2. En una pista circular de juguete hay 4 carros que se desplazan con rapidez constante. Entonces la velocidad es constante. Todos los carros tardan el mismo tiempo en dar una vuelta completa a la pista. La pista con los carros en movimiento se representa mediante el esquema simplificado del circuito eléctrico mostrado en la figura. Aquí tenemos el circuito, todos en paralelo y los carros. La magnitud de la aceleración de cualquiera de los carros en cualquier momento es la magnitud de la aceleración. En este caso, como van dando círculos, la aceleración es centrípeta. Tenemos una aceleración centrípeta. Y tenemos una fuerza centrípeta. Entonces dice, la magnitud de la aceleración. ¿Igual a cero? No, tiene que haber una aceleración para que puedan dar la vuelta. B igual a cero, no, tiene que existir una aceleración para que puedan dar la vuelta. Dice C, diferente de cero, porque la magnitud de la velocidad angular no es constante. Como tardan el mismo tiempo en dar la vuelta, la aceleración angular sí es constante, entonces digamos que no puede ser por la C. Y la D, diferente de cero, porque la dirección de la velocidad no es constante, correcto. Digamos que aquí la velocidad va en este sentido, cuando el carro va acá, la velocidad va en este sentido, porque la velocidad va cambiando, porque la aceleración, que en este caso es centrípeta, hace que cambie la velocidad. Entonces tiene que haber una aceleración para que haya un cambio en la velocidad. O, dicho de otro modo, el cambio en la velocidad genera una aceleración. Por eso hay aceleración, por eso la aceleración es diferente de cero, porque la velocidad no es constante en dirección. Por lo tanto, la mejor respuesta sería la D. Pregunta número 3. Dos esferas metálicas cargadas eléctricamente penden de hilos no conductores como se muestra en la figura. Entonces tenemos una carga positiva y una carga negativa. De los siguientes, la figura que ilustra la fuerza eléctrica sobre las esferas conductoras, sobre las esferas cuando se acercan la una a la otra es. Entonces la A dice que se atraen, ¿sí? Se atraen porque esto es positivo o negativo, por los opuestos se atraen. Podría ser la A. Podría ser la A. La B, bueno, esta se atrae, esta se repele, no. Las dos se repelen, no. Y las dos se atraen como la D. Entonces puede ser la A o la D. Pero ¿qué pasa? La fuerza de atracción es igual para las dos porque son acción-reacción. La fuerza que le hace 1 a 2 es así de atracción y la fuerza que le hace 2 a 1 también es de atracción. Estas dos fuerzas son iguales porque son para acción-reacción. Entonces la mejor respuesta es la de son iguales, se atraen con la misma fuerza. Aunque esta tenga más carga, se atraen con la misma fuerza. Por la ley de acción-reacción. Toda acción tiene una reacción igual pero opuesta. Entonces, 1 atrae a 2 con esta fuerza
Por lo tanto, va a haber una reacción que atraiga 1 a 2 con la misma magnitud, de igual, diferente sentido, igual valor. Entonces, la mejor respuesta sería la D. Pregunta número 4. Las esferas metálicas que se muestran en la figura se cargan con 1 coulomb cada una. Entonces aquí hay 1 coulomb, acá hay 1 coulomb. Vamos a anotarlo. 1 coulomb y 1 coulomb. La balanza se equilibra al situar el contrapeso a una distancia X del eje. Entonces aquí hay un contrapeso. Claro, porque como ambas son positivas, se repelen. Entonces esta va a ser una fuerza hacia abajo. Y entonces va a jalar el contrapeso hacia este lado. Va a jalar la balanza hacia este lado. Pero como el contrapeso hace una fuerza hacia abajo, equilibra haciendo un contrapeso hacia este lado. Entonces ahí está equilibrado. Dice, suponga una tercera esfera a una distancia 2D por debajo de la esfera A y carga con menos 2 coulomb. Entonces vamos a poner una esfera aquí por debajo de la y esta es negativa, tiene carga negativa. Entonces como tiene carga negativa, a la positiva la va a traer con más fuerza. Ahora la va a traer. Entonces ya este contrapeso no es capaz de equilibrar la balanza porque ahora va a hacer más fuerza hacia la izquierda. Entonces dice, para equilibrar la balanza se debe. ¿Qué se debe? Pues este contrapeso necesitamos alejarlo para que haga más fuerzas de este lado y equilibre la balanza. Pero vamos a ver qué dicen las opciones. Agregar carga positiva a la esfera. Si yo agrego carga positiva, va a hacer más fuerza y eso no me va a equilibrar la balanza. Mover la esfera B hacia abajo. Si yo muevo la esfera B y la pego más a la esfera A, hace más fuerza hacia abajo y se me va a voltear la balanza hasta este lado. C. Mueve el contrapeso a la derecha. Si yo muevo el contrapeso a la derecha, voy a equilibrar la balanza. Esa podría ser. Y la D. Mueve el contrapeso a la izquierda. Si yo muevo el contrapeso a la izquierda, va a quedar desequilibrado, no va a hacer tanta fuerza y esto se me va a ir hacia la izquierda. Por lo tanto, la mejor respuesta era la C. Pregunta número 5. Dos esferas con cargas iguales, entonces tienen cargas iguales, vamos a anotarlas acá. Esta tiene carga positiva y esta tiene carga positiva. Iguales, pueden ser negativas y negativas o positivas, da lo mismo. Con cargas iguales se encuentran sobre una superficie lisa no conductora y están atadas con un hilo no conductor. La esfera 1 está fija a la superficie, entonces la esfera 1 vemos que ahí está con un soporte. La esfera 1 es fija a la superficie. Al cortar el hilo, la gráfica de aceleración contra X de la esfera 2 es. Entonces, cortan este hilo y ¿qué va a pasar? Bueno, la fuerza entre cargas es igual a K por Q sobre la distancia al cuadrado. Y la aceleración es igual a que es igual a la aceleración. La aceleración es igual a fuerza sobre masa. O sea, la aceleración depende directamente de la fuerza. Entre más fuerza haya, más aceleración hay. Entonces, ¿qué pasa aquí con la fuerza? Como las dos tienen cargas positivas, se van a tender a repeler. Entonces la fuerza va así en esta dirección. Claro, entonces esta es cuando se corta el hilo, la esfera 2 se va a empezar a mover hacia la derecha. Y la distancia que hay, esta distancia, como esto se empieza a mover hacia la derecha porque hay una fuerza que la repele, la distancia empieza a crecer. Como la distancia empieza a crecer, la fuerza empieza a disminuir. Claro, la fuerza eléctrica empieza a disminuir porque entre más lejos estén las cargas, menos fuerza se siente. Entonces la fuerza empieza a disminuir y por lo tanto la aceleración también empieza a disminuir. Entonces disminuye. La A dice que aumenta, la C dice que aumenta, la D dice que mantiene constante, pero no. La respuesta sería la B. La aceleración empieza a disminuir. Porque a medida que se va separando la esfera, la fuerza empieza a disminuir y si la fuerza disminuye, la aceleración disminuye, por lo tanto la mejor opción de respuesta sería la B. Pregunta número 6. Un muñeco metálico con brazos móviles se construye con papel aluminio, alambre y corcho como se ilustra en la figura. Entonces papel aluminio, alambre y tiene una base de corcho. Un muñeco cargado negativamente se une a otro muñeco cargado y luego se separan. Perdón. Un muñeco cargado negativamente se une a otro muñeco descargado. Entonces vamos a pintar la situación. Entonces tenemos aquí un muñeco, tenemos este muñeco que está cargado negativamente, o sea, tiene mucha carga negativa. Y tenemos otro muñeco que está descargado, o sea, es neutro. Dice, y luego se separan. Un muñeco se une, o sea, primero se pegan, entonces cuando se unen, las cargas de este se pasan al otro
se pasan al otro y los dos quedan cargados. Y cuando los separo, los dos quedan cargados negativamente. Entonces dice, de esta situación se puede afirmar que el muñeco cargado se descarga cargando el muñeco descargado. Puede ser. El muñeco descargado descarga al primer muñeco quedando ambos neutros. Ambos no van a quedar neutros. O sea, la B no puede ser. Un muñeco que queda cargado positivamente y el otro negativamente, no. Ambos muñecos quedan cargados negativamente. Esta es la mejor opción. Claro, las cargas de este se le distribuyen al otro y los dos van a quedar, digamos, si este tiene 8 cargas negativas, supongamos, van a quedar con 4 y 4 cargas negativas cada uno. Por lo tanto, ambos muñecos quedan cargados negativamente. La mejor opción sería la D. Pregunta número 7. Un estudiante dispone de dos bombillos, dos roscas para bombillo y una pila de alambres y una pila y alambre suficiente. Él desea construir un circuito en el cual la pila mantenga los dos bombillos encendidos por el mayor tiempo posible. De los siguientes circuitos, aquel que cumple esta condición es. Bueno, la idea es gastar menos energía. ¿Y qué tipo de circuito gasta menos energía? El que consuma menos corriente. Por lo tanto, el circuito que consume menos corriente es el cuando se conectan en serie. Aquí están conectadas en paralelo, aquí están conectadas también en paralelo y aquí están conectadas. Bueno, aquí ni prenden porque para que puedan prender tiene que el borde positivo, uno en el positivo y otro en el negativo, aquí no van a prender. La mejor opción es que se conecten en serie, por eso las bombillas de Navidad están conectadas en serie porque gastan menos energía. Pregunta número 8. Una resistencia R sub 0 se conecta en paralelo a otra resistencia R, como se indica en la figura. Si se tiene que la resistencia equivalente entre los puntos A y B es igual a R sub 0 sobre 4, se debe cumplir que el valor de R es igual a. Entonces vamos a resolverlo. Desde acá hasta acá hay una resistencia de R sub 0 sobre 4. Esa es la resistencia equivalente. ¿Y cómo se calcula? Como estas dos resistencias están en paralelo, se suman en paralelo. La suma es R por R sub 0 sobre R más R sub 0. Así se calcula la resistencia equivalente y eso nos tiene que dar R sub 0 cuartos. Bueno, R sub 0 cancela con R sub 0. Esto está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces queda R más R sub 0 dividido entre 4 y eso es igual a R. Este 4 está dividiendo, pasa aquí a multiplicar. Entonces queda R más R sub 0 igual a 4R. Esta R está sumando, pasa ya a restar. Entonces aquí R sub 0 va a ser 3R. Entonces este 3 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces nos da que R tiene que ser R sub 0 sobre 3. Por lo tanto, la mejor opción sería la A. Pregunta número 9. Una resistencia R sub 0 se conecta en serie a otra resistencia R. Entonces, como están conectadas en serie, se van a sumar. Para que la resistencia equivalente sea igual a 2R sub 0, o sea, esto tiene que dar 2R sub 0. Como están conectadas en serie, se suman las resistencias. Y eso me tiene que dar la resistencia equivalente, que en este caso es R sub 0. Se debe cumplir que el valor de R sea igual a, entonces vamos a despejar aquí a R. Entonces será 2R sub 0 menos R sub 0, o sea que R tiene que ser R sub 0. Por lo tanto, la mejor respuesta sería la C. Dice la pregunta, dos cargas Q y menos Q se encuentran dispuestas en la forma indicada en la figura. Si E1 y E2 son los campos eléctricos generados respectivamente por Q y menos Q en el punto P, el diagrama que lo representa es, bueno, entonces aquí está Q y aquí está menos Q y este es P. Q es positivo y los puntos son positivos, entonces se repelen. Entonces hacia arriba irá E1. Siempre los puntos son positivos. Ahora, este es negativo, esto es positivo, se atraen, entonces hacia acá irá E2. No puede ser la A, no puede ser la B, por lo tanto la mejor respuesta sería la C.